El único que tiene palabras de vida eterna. Porque está vivo, es fiel, nos ha dado su palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo. Y eso es lo que pedimos al Señor ahora, que nos hable a través de su palabra. Todo lo que queremos hacer, todo lo que un pastor debería hacer es explicar el texto, leer el texto, explicar el texto, aplicar el texto. ¿Cómo entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo se entra en el reino de los cielos? Es el título de hoy. Y hemos venido en una travesía con Marcos tratando de entender quiénes están adentro del reino de los cielos, quiénes están afuera del reino de los cielos, los que están cerca, parece que están lejos. Los que parecen estar lejos, parece que están cerca. Y a veces podemos pensar que estamos cerca. A veces podemos pensar que todo está bien y realmente nos encontraremos con que estamos lejos. Por eso queremos asegurarnos de entender la salvación, queremos entender el mensaje de Dios a través de las palabras de Jesús. Si vemos Marcos 10, comenzamos y había venido hablando de esto, de la importancia de los niños, de la importancia y cómo habla también de cómo debemos cuidarnos los unos a los otros, de cómo sus hijos son como niños. Y dice, cualquiera que haga algo en contra de mis hijos, mejor le sería quitarse algún miembro. Es lo que dijo en versículo 43, no más adelante. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos, ser echado al infierno donde el gusano de ellos no se apaga, no se muere, y el fuego no se apaga. Y habla acerca de que no debemos ser obstáculo para los hijos de Dios. Y luego pasa a hablar acerca de los niños, habla del divorcio, de la importancia de los niños en el reino de los cielos. Hablamos de esto el domingo pasado. Dice en el versículo 14, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Los niños creen todo. Los niños están seguros de que lo que decimos es verdad. No están pensando que los vamos a engañar. Es a medida que los niños se dan cuenta que la gente miente. Con el tiempo se dan cuenta, la gente me queda mal. Con el tiempo se dan cuenta que te rompen el corazón. Con el tiempo se dan cuenta que hay gente mala en este mundo. Pero los niños nuevitos de fábrica, ellos están seguros que lo que cualquiera les diga es cierto. Por eso son tan vulnerables. Y a veces se requiere de esa sencillez, de ser como niños, de creer, de confiar, que cuando el Señor te dice tranquilo, confía en mí. Ah, bueno, confío en Él, a pesar de las circunstancias. ¿Quién dice? Ese Jesús, el que en medio de una tempestad durmió profundamente. ¿Por qué debía temer? Estaba cansado y Él está en control. No era el tiempo para morir. Estaba descansando. Es una buena ilustración de nuestra vida. Podemos estar en una tempestad, puede haber olas, puede haber truenos. Pero en las manos de Dios estamos perfectamente seguros. Y no nos va a pasar nada que el Señor no quiera que nos pase. Y su gracia siempre va a ser más que nuestras faltas, que nuestras debilidades, que nuestros problemas. Y Marcos está poniendo ese contraste, esos cambios, esas diferencias. Los niños creen todo. Los niños vienen a Jesús, ven. Los carga, los tomó en brazos, dice, tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre él. Si yo le digo, Jesús Luis, venga, siéntese aquí. Y Jesús Luis, ¿qué le pasa? ¿Cómo así? Lo voy a bendecir, hermano. Qué raro está eso. Desconfiamos. Para el pueblo de Israel, para los judíos, para el judaísmo en particular, los niños no eran importantes, hablamos de esto. No, los niños, ay, déjenlos. Y por eso en esta iglesia creemos que es fundamental el entrenar a la nueva generación.
Hasta los más chiquitos están recibiendo la palabra de Dios, están estudiando la palabra de Dios, están cantando canciones que les apuntan a Dios y a conocer a Dios. La nursery, todos los grados que siguen, que yo no me los puedo, como le llaman aquí, little dribblers, little no sé qué. Tiny tots, parecen papitas. Tater tots, tiny tots, tater tots. Están escuchando la palabra de Dios. Porque los niños son importantes. Porque ese tiempo no es solo para que se entretengan, para que no molesten a los adultos. Porque los adultos necesitamos, ¿ven? Los niños son importantes. Los niños no están afuera. Queremos incluirlos. Necesitan la palabra de Dios, necesitan ser instruidos, necesitan ser educados. Y vamos a ver aquí el contraste de un hombre que es triste, la verdad. Es un caso muy triste. Si vamos al versículo 17. Un caso triste porque un hombre que lo tenía todo terrenalmente, era un hombre joven, acaudalado, tenía sus posesiones. Parecía que lo tenía todo y parecía ser un buen cumplidor de la ley. Pero había algo que lo inquietaba. No estaba pleno. ¿Por qué si él observaba toda la ley y tenía cualquier cosa que quisiera tener terrenalmente, aparentemente? ¿Por qué tenía dudas? Bueno, es que la ley por sí misma no salva. Quien salva es el Señor, cantábamos, no soy yo, sino Cristo en mí. Efesios 2, capítulo 1 al 8, es evidente que el Señor nos salvó, no por nuestras obras, no es por obras para que nadie se gloríe. La gloria es de Él únicamente. Y en Marcos capítulo 10, versículo 17 dice, vemos una búsqueda genuina de este hombre. Dice, cuando Jesús salía para irse, después de esta interacción con los niños, vemos de inmediato lo que pasó después. Jesús estaba saliendo para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hasta acá, claro, ya sabemos el resto de la historia, seguramente, y si no la vamos a leer, pero cualquiera que ve esto dice, no, pues súper bien, eso quisiera uno, eso quisiera yo. Eso quisiera yo, que la gente viniera y, pastor, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y hay una fila de 50 personas tratando de hablar conmigo para que les explique. Uy, qué bendición. Eso quisiera uno. Pero no siempre pasa. No siempre vemos a alguien tan sinceramente buscando y cuestionándose. Pero bueno, Mateo 19:20 dice que era un hombre joven. Marcos no recoge eso, solo dice que era un hombre. Mateo 19, en el relato de Mateo, versículo 20, dice que era un hombre joven. Lucas 18:18 dice no solo que era un hombre joven, sino nos añade otra información, era un hombre prominente. Era alguien importante. No era cualquier pelagato, como decimos en El Salvador. Siempre aclaro porque no sé si es una mala expresión en otro país. No era cualquier muchacho. Era un hombre de bien. Era un hombre que aparentemente por su respuesta al final tenía muchas posesiones. Era un hombre prominente, dice Lucas. Pero es interesante que dice que vino corriendo. Ok, ¿es malo correr? No es malo correr. Lalo corre y hace ese deporte y está bien. Hacen competencia de esto, pero en la antigüedad no dignificaba a un hombre correr. Y no digo correr como un ejercicio, correr era para los niños. Correr es para los muchachos. Tal vez tú sales corriendo porque te deja el autobús, sales corriendo porque te deja el Uber, sales corriendo porque vienes tarde para el servicio o llegas tarde a una cita y tú corres un poquito. Pero un hombre prominente, un hombre acaudalado, que corriera y se pusiera de rodillas ante un maestro de la ley, ante un rabí, digo esto porque él mismo dice maestro, rabí. Es lo que quiere decir, rabí es maestro. No dignificaba a un hombre correr. Quiere decir que era bastante genuino el deseo del hombre, porque estuvo dispuesto a hacer algo que no es que era pecado, pero no era bien visto. Sobre todo de alguien de su talle. No se esperaba que alguien de su talle se rebajara de esa manera, corriendo y arrodillándose delante de alguien más.
No obstante, siempre en la antigüedad, cuando había un rabino, cuando había alguien de importancia, la gente se ponía de pie. Por ejemplo, si un rabino llegaba a la casa de alguien y lo reconocían como tal, todo el mundo se ponía de pie. Buenos modales en señal de respeto al rabino. Incluso, aunque, por ejemplo, digo esto, los padres siempre eran como la cabeza de la familia, importante si había un respeto hacia los padres. Pero incluso si el rabino entraba a la casa de su papá y su mamá, el padre mismo reconocía que él era un rabino y el padre mismo se ponía de pie. Así que había un respeto generalizado por el maestro. Así que no tanto era malo el arrodillarse, aunque hacerlo públicamente de esa manera era un poco escandaloso. Pero nos demuestra que el hombre sinceramente tenía necesidad. Parece ser, al menos de lo que podemos observar del texto, que este hombre tenía buenas intenciones. Y era lo que iba a hacer a continuación, es que tenía una necesidad, pensaríamos nosotros por los casos anteriores. Tenía una pregunta sincera. Dice que corre, se arrodilla delante de él y le dice, maestro bueno. Es interesante que le llama bueno porque eso no era un saludo normal. Y la palabra que se traduce como bueno al castellano tiene que ver con bueno intrínsecamente. Intrínsecamente. Sí, intrínsecamente. Estaba diciendo que este hombre al cual se estaba rodeando era bueno. Y sabemos, y con la respuesta que Jesús le va a dar, que no hay nadie bueno sino solo Dios. Así que es interesante que Él le llama bueno. Surge la pregunta, ¿realmente este hombre había entendido que Jesús era el Mesías? ¿Realmente había entendido que Jesús era Dios? No sé, no hay mucha evidencia de esto en el texto mismo. Creo que hubiera actuado de manera diferente, se hubiera arrepentido de sus pecados, no sé. Pero parece ser que entendía algo diferente. Parece ser que había escuchado acerca de Jesús y de lo que Él hacía. Sabía que era bueno en el sentido que ayudaba, que predicaba, estaba para ayudar, era un buen maestro. Y le llama bueno. Ya vamos a ir a la respuesta de Jesús en el versículo 18, pero le llama bueno, maestro bueno. Así que entendería uno la diferencia entre el bien y el mal. Pero la palabra sí es extraña, no era un saludo normal. Jesús le corrige y prueba su corazón más adelante, pero antes de esto le hace una pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hago para tener la vida eterna? No es una pregunta normal de nuevo. Está preguntándole, ¿cómo soy heredero? ¿Cómo alcanzo salvación? Vamos a ver que el hombre era un buen cumplidor de la ley y aún así no estaba seguro. Aún así se sentía intranquilo. ¿Por qué? No lo sabemos. Puede ser que seas un buen hombre, una buena mujer, a los ojos del mundo. Hay tanta maldad en el mundo que no es tan difícil ser bueno. No, yo soy buena, yo no hago nada, yo no robo, no mato, no. Este hombre era bueno también y consideró que Jesús era mucho mejor que él, tal vez por ser maestro, pero no creo que entendía que él era el Mesías. Pero ¿qué hago para heredar la vida eterna? Tal vez tú eres bueno y sigues intranquilo. No estás seguro que realmente tienes vida eterna en Jesús. Y es una buena oportunidad para examinarnos. Porque queremos tener certeza. Primera de Juan, que fue el primer libro que comenzamos a estudiar hace más de 4 años. Juan, en el capítulo 5, dice, versículo 21, que escribe para que tengamos certeza. Escribe y todo lo que hace ahí es una serie de exámenes, de autoexámenes, para que nos evaluemos, para que tengamos certeza que de verdad somos hijos de Dios. Y es importante tener certeza. Queremos tener certeza. Queremos evaluarnos bíblicamente y no subjetivamente. No solo porque yo atiendo, solo porque voy a la iglesia, porque creo ciertas cosas, pero ¿realmente hay fruto? ¿Realmente es a Dios a quien está sirviendo? Uno piensa, no, claro, vengo al servicio a adorar. ¿Realmente? ¿Estás seguro? ¿Eso te hace mejor que alguien que no va? Porque adoradores hay muchos. Adoradores todos lo somos. Todos adoramos. Todos en el mundo adoran a algo o a alguien. En muchas ocasiones el objeto de adoración es el yo. Es uno mismo. Lo que yo quiero. La cama está muy rica.
necesito descanso. Ha sido bien cansada la semana, necesito descanso. No voy a ir a la iglesia, me voy a quedar descansando. Necesito esto, necesito lo otro. Todos adoramos. Pero el hecho que tú vengas a la iglesia te hace automáticamente acreedor de la vida eterna. Tú quieres saber estas cosas. No que yo te las diga, solo tú las puedes saber y Dios la puede saber. Así que este hombre estaba luchando. Tenía todo hacia afuera, lo cumplía, todo checaba, seguro ayudaba a la gente y demás. Pero ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde en el versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Nótese que Jesús no le dice, no me llames bueno. Jesús no le dice, yo no soy bueno. Obviamente Jesús sabía que Él era bueno. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios y Dios es bueno. Es realmente únicamente un atributo que aplica a Dios en términos generales. Pero tal vez este hombre no entendía la diferencia entre ser bueno y ser malo. Bíblicamente no hay ni un tan solo hombre bueno. Parecía que este hombre no entendía entonces. Porque si aún no conocía de Jesús y no lo entendía y no lo conocía como el Salvador, no le hubiese llamado bueno. Estaba tratando de quedar bien tal vez con él. No sé, esas ya son teorías de conspiración. Estaba tratando de hacerle una buena pregunta, a ver qué ofrenda puede dar para que alcance salvación. No sé. De nuevo, hipótesis. Pero, ¿por qué me llamas bueno? Jesús no lo negó. Algunos piensan que Jesús estaba negando su deidad de esta manera. Y esto no es cierto. Estaba dialogando con él, haciendo preguntas oportunas para entender, para llegar al meollo de lo que este hombre estaba pensando. Porque dice, nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Jesús no estaba diciendo, no me digas bueno. Jesús no estaba diciendo, yo no soy bueno. Dijo, nadie, ningún hombre es bueno, sino solo Dios. No solo uno, Dios. Pero lógicamente Jesús es Dios, así que no se refería a sí mismo. Nada más estaba probando a este hombre que tal vez no entendía bien el concepto de bien y mal. Jesús no estaba negando ser Dios. Pero le dice, ¿estás seguro que tú entiendes lo que preguntas? A veces podemos ser buenos religiosos y sentirnos bien porque hoy fuimos a la iglesia. Y sentirnos mal porque hoy no fuimos a la iglesia. Y el resto de la semana vivimos como paganos. Tal vez no haciendo mucho mal, pero no buscando a Dios, no orando a Dios, no leyendo su palabra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un enemigo de Dios? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? La Escritura lo define. Y vamos a leer en un ratito esto, pero dice versículo 19, ¿tú sabes los mandamientos? Le dice, conociendo su corazón, obviamente estaba en el judaísmo, obviamente estaba en esa religión, le conoce, el hombre pues parecía piadoso aparentemente hacia afuera, estaba interesado, ¿cómo alcanzo salvación? ¿Cómo tengo vida eterna? Pero se suponía que si eres un buen judío, tú cumplías la ley y ya está, chao. Esto no era lo que Dios había mandado. Dios siempre se había interesado en el corazón. Lo que importaba no era una observancia externa a la ley, sino el corazón rendido a Dios. La ley estaba supuesta a apuntarnos a nuestra incapacidad de cumplir, porque nadie puede cumplir. Porque ¿cómo funcionaba? Tú traías tu corderito, tu palomita, tu carnerito, lo que sea, ponías las manos sobre el animal para sentir cuando le quitaban la vida y daba sus últimos saltos, y tú sentías ese animal tomando tu culpa. Regaban la sangre y era un símbolo de que la ira de Dios estaba siendo aplacada, que alguien más estaba pagando por tus pecados. Pero salías de ahí y te tropezaste con una piedra y te pegaste en los dientes. No me digan que todos decimos aleluya, gloria a Dios. Y seguro te enojaste porque viste que estaban unos niños ahí que estaban jugando con piedras, los insultaste a los niños, les tiraste piedras de regreso. Estoy diciendo un caso chistoso, hipotético, pero difícilmente uno puede estar sin pecar. Acababas de sacrificar un animalito, otra vez pecaste, ¿y qué haces? Bueno, y regreso. Esto es lo que fue lo que llevó a Martín Lutero a
darse cuenta de que la iglesia no estaba pensando bíblicamente y no estaba pensando en la justificación por fe. Porque Martín Lutero estaba aturdido y pensando todo el tiempo, pero voy a fallar, fallé otra vez. Y iba, se confesaba, le decían, no, ya no te confieses. Regresaba y otra vez, oh, pequé otra vez. Y se iba a confesar y se da cuenta que la Escritura dice que somos justificados, pues, por la fe, no por nuestras obras. Una vez al año, en el día de la expiación, el pueblo hacía ayuno, el Yom Kippur, que llaman los judíos. Y todo el pueblo esperaba y el sacerdote debía ofrecer un animal primero por sí y su familia, regar la sangre en el altar, en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el altar. Y luego debía tomar 2 animales. Uno era por los pecados del pueblo, era sacrificado y hacía de nuevo lo mismo. El pueblo estaba afuera esperando a ver si el Señor iba a recibir esto o si el sacerdote iba a regresar con vida o no. Y Aarón o el sumo sacerdote de turno entraba una vez al año para expiar por los pecados del pueblo. Una vez hizo esto y tomaban el animal y todo, tomaban un segundo animal, que era un chivo expiatorio como le conocemos ahora. Ese chivo expiatorio no moría. Ese chivo expiatorio, el sacerdote ponía las manos sobre él. Y el chivo expiatorio era llevado por alguien más al desierto para perderse. Algunos creen, según la tradición, no porque lo decía la ley, incluso que lo tiraban por un despeñadero para asegurarse que el chivo expiatorio, llevando los pecados anuales del pueblo, nunca más iba a regresar. Y eso era un símbolo de lo que el Señor hacía con su pueblo. Que una vez había expiación, había pago por el pecado, sus pecados son llevados lejos y nunca más los iba a traer a la memoria. Porque esto hace nuestro Dios, nos perdona y nunca más los trae a la memoria. Pregunta, ¿el Señor puede recordar todo? No, porque ahí dice que los olvida. No, Él sí puede recordar todo. El punto es que decide no acordarse. Decide nunca volverlos a traer a la memoria. Por un acto de amor, porque dice, está satisfecho. Y esto iba a apuntar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús que iba a venir. Escuché o leí un comentarista que dice, la ley no está supuesta a ser una escalera. Como, tengo que hacer estos peldaños. Subo los peldaños y llego al segundo nivel como llegué al cielo. La ley nunca estuvo supuesta a ser una escalera, sino un espejo para darnos cuenta de nuestra absoluta incapacidad y nuestra completa necesidad de un Cordero que pagara perfectamente por nosotros una vez y para siempre. Así que Jesús le estaba probando. Dice, este hombre me está llamando bueno. Aparte sabemos que es el Mesías y él podía discernir lo que había en el corazón de este hombre a través del Espíritu Santo, sí. Pero Jesús le hace algo que tal vez nunca habíamos visto que hiciera esta pregunta. Y le dice, ¿tú te sabes todos los mandamientos? Sabía la respuesta del hombre. Y dice, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús le mencionó únicamente los mandamientos pertenecientes a su relación con otros. Porque de lo que se podía ver, sí, pues yo veo que Juani se lleva bien con todos y viene bien vestida, y lo que uno puede ver, y veo que José siempre saluda. Lo que uno puede ver, ¿no? No mates, si nunca había matado. No cometas adulterio, nunca había metido. No hurtes, no de falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Eran todas cosas externas que cualquiera podría decir, no, pues si él ha cumplido, él sí ha estado bien. Pero Jesús intencionalmente, nótese allí que no menciona los mandamientos que tenían que ver directamente con Dios, porque Él conocía su corazón. Adicionalmente, si se dan cuenta, miren esa lista. Tomen 5 segundos para leerlos ustedes. Otra vez. Hay uno que no menciona.
y que menciona algo diferente en su lugar. No menciona no codiciarás. Pero en su lugar dice no defraudarás. Miren Levítico 19:13. Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo. Esto era parte de la ley, no era de los 10 mandamientos, pero era parte de la ley extendida. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. El texto no nos dice por qué Jesús cambió este mandamiento. ¿Por qué no dijo por qué no dijo no codiciarás y en su lugar dijo no defraudes? Sabemos que el defraudar era parte de la ley de Dios. Así que si analizamos y pensamos el defraudar en última instancia, sobre todo lo que dice, no vas a retener el salario de la gente. A mi suegra le pasó hace muchos años en El Salvador, una empresa para la que trabajaba, le retenían todo lo de la pensión y todas las cosas que a uno le retienen para seguro social y demás, y se lo quedaron. Por años, nunca lo depositaron, ellos nunca se dieron cuenta. Se lo quedaron y lo usaron. Eso es una estafa. Defraudaron, ¿no? Se quedaron con el salario, se quedaron con lo que le correspondía a estas personas. Tal vez alguien no te paga, tal vez alguien se está aprovechando de ti. Bueno, en la ley se contemplaba esto. Pero en el corazón de la ley, en el corazón de este mandamiento de no defraudar, realmente en el trasfondo está la codicia. ¿Por qué alguien haría esto? Para lucrarse. En Argentina pasó el famoso corralito, creo que en el año 2000. En otros países ha pasado y generalmente siempre pasa que los gobiernos terminan tocando las pensiones de la gente. Terminan usando las pensiones de la gente, supuestamente se los van a pagar, pero a veces pasa como lo que pasó económicamente con Argentina. Se vino para abajo la economía. Porque al defraudar, al abusar de esta manera, realmente en el fondo está codicia. Tú quieres ese dinero para ti. Lo quieres para usarlo. No le voy a pagar por 2 semanas porque yo tengo que pagar mis biles. Yo tengo que pagar mis cuentas. Entonces que se aguante. ¿No? Probablemente el Señor menciona esto porque este hombre era rico, no sé, el texto no lo dice, nada más pensando juntos, estoy pensando hacia afuera. Tal vez este hombre había hecho su riqueza defraudando. Tal vez este hombre había abusado de su autoridad o de su riqueza, no ayudando al pobre y demás, y era muy codicioso. Tal vez, no lo sé. El texto no lo dice de nuevo porque el hombre dice, todo esto lo he hecho. No sé si se dio cuenta que Jesús le jugó la vuelta ahí y le cambió un mandamiento. Pero era parte de la ley extendida de Dios. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús le pone eso y le pone esas cosas porque tal vez aparentemente hacia afuera todo estaba bien, pero el hombre no entendía lo que era ser bueno. No entendía el concepto de bueno, no entendía el concepto del reino de los cielos, porque si no, no hubiera preguntado eso, no hubiera reaccionado como reaccionó. Y sabemos que cualquiera que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio. ¿Y quién no ha deshonrado a su padre y a su madre? ¿No ha dicho algo? ¿No te enojaste? ¿No tiraste una patada cuando tu mamá te dijo algo? ¿No le dijiste? Es imposible. Si odiaste a alguien alguna vez, asesinato. Ya todos somos asesinos. Estoy asumiendo, no quiero decir que todo literalmente. Pero él muy seguramente dice, no, yo estoy perfecto. Él está diciendo, yo soy bueno también, porque miren, la respuesta
La búsqueda era genuina. El deseo de venir a buscar a Jesús parecía bien, pero la respuesta que el hombre da se da cuenta que no estaba bien. Se da cuenta que no entendía nada. No entendía el Evangelio, no sabía quién era Jesús, no sabía quién era bueno y evidentemente no estaba justificado tampoco por la ley. Ni siquiera era un buen cumplidor de la ley. La Escritura dice que el que falla una cosita de la ley es culpable de todo. Puedes tener un vaso con agua pura, cristalina, pero una gotita basta para quitarle la impureza. Versículo 20 dice: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ok. Jesús lo estaba poniendo a prueba y después se probaría aún más. Un muchacho se consideraba, el término que usa para juventud, se consideraba como tal a partir de los 13 años en el judaísmo. Así que está diciendo este hombre joven, no dice cuánto, 20, 25, 30, no lo sé. 43 todavía es joven, ¿no? Eso tengo yo, por eso lo digo, era una broma. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Miren Mateo 19:20. Mateo 19:20. ¿Será que este hombre de veras era tan perfecto? Era lo que habían aprendido de los fariseos. Tú das tus ofrendas, sí, no, yo voy al servicio, voy al culto, hago tal y me porto bien y tengo a mi misma esposa y todo bien y no he matado a nadie, no le robo a nadie. De hecho, lo que yo tengo es bueno, no sé, solo el Señor sabe. Mateo 19:20. Porque Marcos no dice nada más, solo dice, lo guardé desde mi juventud, pero Mateo nos da otra información en el versículo 20. El joven dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Nótese la incapacidad de la religión para dar esperanza y fe. La religión, cualquiera que sea, nunca te va a dar paz. El único capaz de dar paz es Jesús. El único capaz de tranquilizar tu alma es Jesús. El único capaz de darte descanso, el único capaz de darte certeza. El único capaz de resolver nuestros problemas y de que podamos vivir pacíficamente, con gozo, aún en medio de la prueba es Jesús. Regresemos a Marcos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús sabía que no era cierto. Jesús sabía que ¿quién hay bueno? El hombre está diciendo en un sentido, yo soy bueno, yo esto no he fallado, yo me he portado bien, pero dime, ¿qué me falta? Él mismo sabía que no era suficiente cumplir con lo externo, no era suficiente, estaba incompleto, algo le faltaba y en última instancia, como nos vamos a dar cuenta, él mismo sabía que no amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Él mismo sabía que su Dios eran las riquezas. Versículo 21, Jesús mirándolo, lo amó. Esto es interesante. ¿Cómo así que lo amó? Es un buen ejemplo de ver cómo Dios se preocupa por la gente. Porque sabemos cómo termina esta historia. El hombre se fue y básicamente probó que él no amaba a Dios. Y ojalá que en el futuro se salvó y confió en el Señor y escuchó el Evangelio. Pero si solo nos vamos por lo que vemos en el texto, él no. Él se perdió, amaba las riquezas y se fue frustrado. Y Jesús dice que le amó. Jesús le vio con ojos de compasión. Jesús le dolió ver, ay muchacho, cómo quisiera hacerte saber que realmente no me amas. Si a Pedro le dijo varias veces, ¿me quieres? Perdón, ¿me amas? Y Pedro le respondía, te quiero, ¿me amas? Te quiero, ¿me amas? Te quiero. Porque no le amaba con el amor ágape, con el amor perfecto. Pero le amó. El Señor le duele cuando ve
hombres directo al infierno. El Señor se duele. No es un Dios que está ahí nada más decidiendo quién se salva, quién no. No, esto no es la imagen que vemos en la Escritura. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que todos los hombres se arrepientan. Y al mismo tiempo vemos que la salvación es del Señor. Y Él se duele al ver la incredulidad. Y por eso amó a este hombre. Lo amó y le dijo, te falta una cosa. Yo creo que le faltaban varias cosas. Pero para probar su corazón, Jesús nunca había dicho esto. Miren lo que dice en el 21. Una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. ¿Cuánto tienes? Y da a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, vienes y me sigues. Por eso es importante saber que este hombre era rico. Jesús nunca había pedido esto a nadie. A veces solo veía la fe, querían ser sanos, que veía fe en ellos y le decía, tus pecados te son perdonados, y luego les sanaba. ¿Por qué a este hombre fue tan duro y le dice esto? Porque el hombre no entendía realmente nada acerca de Dios. Porque el hombre era un buen religioso. Porque el hombre realmente estaba buscando, dime algo más que debo hacer. No, mira, da una ofrenda de 20%. Y entonces llegas al cielo. Ah, bueno, yo hago el cheque. Sí, claro. Sí, ya. Él quería algo para hacer. Él quería algo tangible para hacer. Pero Jesús le quitó el tapete donde estaba parado. Jesús lo sacudió por completo. Lo tiró contra el suelo. ¿Por qué? Porque Jesús miró el corazón. Porque Jesús vio que él había hecho todo lo externo que no le era difícil. ¿Qué era difícil? Dejar ir lo que era más importante para él. Su dinero, su riqueza. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Miren en Marcos 8:34. Marcos 8:34. Me olvidé de leer esta. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto le había dicho Jesús a las multitudes unos días atrás. Niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Niéguense a sí mismo tiene que ver con dejar lo que yo quiero, con dejar lo que mis deseos. Yo quiero hacer estas cosas, yo quiero tomar, yo quiero ver estas cosas, yo quiero no ir a la iglesia, yo quiero quedarme lamiendo mis heridas, yo quiero... Y Jesús te dice, deja. Y sígueme. Y Jesús fue bien específico con él para probar su corazón. Y la respuesta de este hombre recordaba a Abraham cuando el Señor le dice, dame tu único hijo. ¡Wow! ¿Qué dijo Abraham? Ok, Señor. Es difícil. Debe haber llorado. Debe haber tragado gordo. Pero Abraham se despide y dice, vamos a ir y ofrecer al Señor y yo y el muchacho regresaremos. ¿Pero cómo? El Señor nunca le dijo esto, ahora sabemos lo que pasó. Pero Abraham sabía que era el hijo de la promesa y que Dios o iba a proveer un cordero como pasó, o le iba a dar un nuevo hijo. Y eso se me hace erizar la piel. Pero no vemos la fe de Abraham en este hombre. Se le retorció todo el estómago cuando le dijo, ve y véndelo todo. Porque él quería tal vez comprar su salvación. Un chequecito aquí, como le ayudo con el templo, unas columnas del templo ahí con mi nombre. Una cosa te falta, ve y vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres. Interesante entonces, si vemos atrás en el versículo 19, ¿por qué dijo no defraudes? Tocando en lo de la codicia. Estaba llegando al meollo de lo que este hombre era codicioso, este hombre amaba las riquezas más que a Dios. Este hombre, la riqueza, su poder, lo que tenía era su identidad, era quien él era. ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Pero él, afligido es una palabra fuerte, estás turbado.
turbado por estas palabras, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Este hombre parecía que estaba bien cerca. Yo hago todo lo de afuera, yo vengo, pongo las sillas, ayudo, estoy ahí siempre pendiente, pero a la hora de las verdades, siempre se va a reflejar a dónde está tu corazón. ¿Qué es lo que tú quieres en esta vida? ¿Comodidad? ¿Una vida tranquila? ¿Quieres dinero? ¿Dónde está tu ídolo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Quieres independencia? Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Y el tesoro de este hombre es diferente a ese hombre que fue y vendió todo el campo, porque había encontrado una perla de gran precio. Vendió todo para comprar un campo donde estaba esa perla, perdón. La pasión del hombre, la pasión por su dinero, la pasión por sus objetivos, la pasión por su Dios era mucho más grande que su compromiso. No, pero ya cuando me piden eso, no, ya sí está difícil. No, ya la verdad es que ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a buscar a Dios, porque está difícil eso de comprometerse con todos los domingos y los miércoles y otras actividades, es como too much. Es demasiado. ¿Cómo así que tengo que leer todos los días la Biblia y estudiar con mi familia y orar con mi esposa? Es demasiado. Eso suena como ya es de muy, muy religioso, muy aleluyas. Vemos lo opuesto en este hombre que lo que vimos de los niños. Jesús les dijo: vengan, que voy a orar por ustedes. ¿Qué hicieron los niños? Vinieron. Este hombre le dice, el Señor le prueba. Tal vez dice: bueno, Señor, ahorita mismo lo hago. Claro, Jesús ya hubiera sabido que esto iba a ser. Y Jesús le hubiera dicho: no es necesario. Me acabas de probar que me amas por sobre todo. Nótese que el Señor no le estaba pidiendo literalmente que hiciera eso. No era un requisito para la salvación, porque entonces la salvación hubiera sido por obras. Y el punto que Jesús había venido a decir es que no es por obras. Es por gracia, por medio de la fe. El Cordero estaba acá, estaba probando a este hombre, estaba reflejando realmente que su corazón había codicia por la riqueza. Tal vez tú no tienes codicia por la riqueza, pero tal vez tu Dios es el descanso. Tal vez tu Dios es tu comodidad. Tal vez tu Dios es tu salud. E importa más hacer maratones que estar en la presencia del Señor, que estar con los santos. Tal vez tu Dios es tu belleza física y pasas más tiempo en el espejo y en el salón de belleza y invirtiendo en pastillas y demás que en el reino de los cielos. O tal vez tu tesoro eres tú mismo, que te miren, que te alaben y luego cuando no se te da el reconocimiento que esperas, te vas a la siguiente iglesia porque aquí no me supieron valorar. ¿A dónde está tu tesoro? ¿Qué es eso que si el Señor te diría, dámelo, te costaría hoy? El Señor quiere todo tu corazón. Ayer estuvimos hablando con los hombres de ese proverbio que dice: hijo mío, dame tu corazón. El Señor quiere nuestros corazones completos. No quiere ser plato de segunda mesa. El Señor quiere que Él sea tu anhelo, que Él sea tu respirar, que Él sea tu levantarte, tu acostarse. Y Él va a cuidar de ti. Él se va a encargar de todo lo demás. Debemos confiar en el Señor. Si el Señor no es tu prioridad, si ir a la iglesia, si leer, si orar no es una prioridad, debes evaluarte si de verdad eres hijo de Dios. Y puedes hacer dos cosas esta mañana. Te vas triste diciendo: no, pues yo ahí sí que ya no. Ya tampoco, no. Yo voy los domingos y ahí le hago la cacha, pero ya eso de meterle y de comprometerme a leer todos los días, de estar orando, ay no, eso ya es demasiado.
Puedes irte triste como este hombre y perder tu vida. O puedes decir, es cierto, yo he estado amando más al mundo. He estado amando más los placeres que a Dios. He estado amando más mi comodidad que a Dios. He estado amando más mi propio cuerpo que a Dios. He estado amando a mis hijos más que a Dios. Tus hijos pueden ser tu ídolo. Lo que importa es el corazón, no lo de afuera. Caras vemos, corazones no sabemos. Acá todos nos vemos bien guapos, bien vestiditos, bien bañaditos, pero no sabemos lo que hay adentro. Tú sí lo sabes, el Señor lo sabe. A Él no le podemos ocultar nada. Lo cierto es que somos de Él o somos enemigos de Él. No hay puntos medios, no hay neutro. No hay neutro. No es que yo ahorita al suave la llevo ahí. Y voy, pero tranquilo. No. O eres hijo de Dios o eres enemigo de Dios. El Hijo de Dios ama su palabra. El Hijo de Dios, claro, lucha, batalla, pero el Hijo de Dios ora. El Hijo de Dios ama a los santos. El Hijo de Dios ama estar con los santos. Porque aunque somos pecadores y todos tenemos nuestras cosas, somos hermanos y nos une la fe en Cristo Jesús. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que le tienes que entregar hoy al Señor? Tal vez has estado luchando con algo en específico que te ha estado alejando de Dios. O tal vez literalmente estás alejado de Dios como este hombre rico, enfocándose en una religión que nunca te va a salvar. ¿Estás confiando en una salvación por obras? Siempre se los digo, un buen indicador es como me siento bien porque hoy fui a la iglesia. Eso no quiere decir absolutamente nada. El infierno va a estar lleno de gente que fue a la iglesia todos los domingos, que servían, que predicaban la palabra de Dios. Lastimosamente, no es un indicador. Jesús quiere tu corazón, lo quiere completo, no a medias. Que tus prioridades sean sus prioridades. Lo que Él ama, que odies lo que Él odia, incluso tu pecado. Nuestro pecado debemos aborrecerlo. Y todos pecamos, pero claro, por eso lo aborrecemos. Y por eso cuando cantamos reconocemos y decimos, Señor, te necesito porque soy pecador. Porque he sido pecador toda la semana, porque me caí, me resbalé y no te oré y no te busqué y estoy enojado con tal persona y pienso que mi esposo es lo peor y mi esposa es lo peor y que mis hijos... Pero por eso venimos al altar y decimos, Señor, tú sabes que no lo merezco, tú sabes que estoy acá y parado delante de ti, pero tú me ves desnudito y sabes que yo no te puedo ocultar nada. ¿Qué le vamos a ocultar? Les invito a ponerse en pie y vamos a terminar cantando y meditando en este Salvador maravilloso, en ese amigo fiel. Y si tú nunca has creído en el Señor, si tú nunca has confesado tus pecados, nunca te has vuelto de tu pecado, hoy es el día que puedes hacerlo. Hoy es el día que dile, Señor, perdóname por mi pecado porque he estado amando más al mundo que a ti. Porque esto es mi tesoro. A veces se nos pasa la vida buscando al viento, tratando de ir por estas riquezas o cualquier cosa que nos aleja de Dios. Y se nos pasó la vida en un abrir y cerrar de ojos. Dios quiere tu corazón hoy. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Que el Señor nos dé la humildad y sabiduría para escogerlo a Él, para confesar nuestros pecados. Tal vez eres hijo de Dios, pero notas que el trabajo te ha estado alejando, notas que los amigos te han estado alejando, notas que el cuidar tu cuerpo te ha estado alejando de Dios. Confiesa igualmente tu pecado, reconócelo y vuélvete a Él. Oremos. Amado Padre, gracias por esta palabra, gracias por permitirnos venir delante de ti, Señor. Ayúdanos a que tú seas nuestra prioridad, Señor, a que te busquemos a ti, a que nos arrepintamos de esos pecados que están tomando el lugar que te corresponde a ti, Señor. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce y se da cuenta que es como este joven rico, amando más
cualquier perla que sea el equivalente a la riqueza. Que puedan arrepentirse y confiar en ti para salvación, que puedan volverse de su pecado y decir: Señor, yo no quiero ser salvo por hacer o por no hacer, sino a través del sacrificio de Jesús, quien pagó una vez y para siempre. Y para los que sí sabemos que somos hijos tuyos, pero que seguimos luchando con ídolos en nuestro corazón, te pedimos que los podamos romper delante de ti, entregarlos a ti, Señor, y que tú tomes el control de nuestro corazón, que tomes el trono, que lo cedamos. Que mates ese yo que tanto nos cuesta, ese yo que nos gusta satisfacerlo, ese yo que tantos problemas nos da. Padre, queremos valorar esa salvación que tú nos has dado. Ayúdanos a confiar en ti siempre. Ayúdanos a confiar nuestra salvación en ti. Yo no quiero que mi salvación dependa de ti, de mí, de mis esfuerzos, sino estar depositado en tus manos siempre, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.